Vamos a estudiar las características del monopolio y cuáles son las principales diferencias que tiene respecto a la competencia perfecta. Bueno, como el monopolio es una palabra del lenguaje habitual, todos sabemos pues más o menos en qué consiste un mercado monopolístico. El monopolio es un mercado en el que lo que ocurre es que hay una única empresa que está abasteciendo a todo el mercado. Las razones por las que puede existir un monopolio en un determinado sector pues son diversas. Por ejemplo, una razón para que haya una única empresa que se dedica a un determinado producto es por una razón tecnológica. Pues una empresa realiza una innovación tecnológica y es la única capaz de producir este producto, y entonces pues mientras no haya otras empresas que incorporen esta nueva tecnología, ella puede ser la monopolista en este sector. Otras razones pueden ser la existencia de leyes que prohíben la competencia, pues leyes que determinan que solamente una empresa puede hacerse cargo de un mercado. Pues esto ha pasado tradicionalmente en muchos sectores, por ejemplo en el sector de la telefonía en España durante muchos años fue un monopolio legal. Otra razón para la existencia de un monopolio puede ser que las empresas de un sector pues se fusionen, que todas las empresas que se dedican unan sus fuerzas para convertirse en una única empresa, o que una de las empresas que hay en el sector adquiera al resto de las empresas o a la inmensa mayoría del resto de las empresas hasta ser la única o prácticamente la única que exista en ese mercado. Finalmente hay otra razón también por la que puede llegar a haber un monopolio, y es por las características de la producción. Esto ocurre a veces cuando hay economías de escala. Las economías de escala hacen que sea cada vez más barato producir cuanto mayor es el tamaño de la empresa. Un producto en el que para su producción tengamos rendimientos de escala crecientes o economías de escala, normalmente tenderá a que se asiente en él un monopolio natural, ¿no? Que estará formado por una única empresa que tiene un tamaño tan grande que hace que el resto de empresas no puedan competir con él, ya que al ser muy grande produce de forma muchísimo más eficiente que cualquier otra competidora más pequeña que pudiera surgir. Bueno, lo que vamos a ver es que el comportamiento del monopolista, de una empresa en monopolio, difiere bastante del comportamiento que tienen las empresas en competencia perfecta. Y esto tiene importantes efectos, importantes consecuencias sobre los beneficios de la empresa, de los productores del sector, y también importantes efectos para la sociedad en su conjunto. Principalmente lo que vamos a ver es que la empresa monopolista consigue unos beneficios extraordinarios, elevados, y la empresa y la sociedad en su conjunto pierde con la existencia de un monopolio. Para que haya un monopolio, para que un monopolio perdure en el tiempo, como consigue estos beneficios elevados de los que hemos dicho, pues tienen que haber barreras de entrada. Si no existieran barreras de entrada, estos elevados beneficios en el sector atraerían a otras empresas en el largo plazo a participar en el sector. Para que esto no ocurra, pues tiene que ser tipos de productos que presenten barreras de entrada de cualquier tipo, barreras de entrada como por ejemplo legales, las que hemos visto en la transparencia anterior, ¿no? Pues una ley que impida que otras empresas participen en el mercado, o barreras de entrada del tipo de que haya que hacer una gran inversión para comenzar a producir en este sector, ¿no? Pues esto pasa a veces con los rendimientos de escala crecientes, que se necesitan tamaños de planta, fábricas enormes para poder producir, y esto hace de barrera de entrada la entrada de nuevos competidores. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el comportamiento de las empresas competitivas y el de las empresas monopolísticas? Bueno, esta diferencia que hay entre las dos empresas viene de una diferencia muy importante en lo que es la demanda individual que tiene cada empresa dependiendo de si es competitiva o si es de monopolio. Vamos a recordar cómo es la demanda individual, cómo es la demanda para una empresa competitiva. Tenemos por un lado la demanda del mercado, la que tenéis indicada ahí en el gráfico, que por lo general es decreciente, ¿no? Pues si las empresas quieren vender muchas más unidades, pues el precio tiene que ir bajando. Sin embargo, cuando la empresa es competitiva, lo que ocurre es que su demanda individual es perfectamente elástica. Es decir, la empresa competitiva, que es pequeña respecto del resto de empresas, lo que hace es vender todas las unidades que quiere, que van a ser pocas, al precio que va a haber en el mercado. La empresa competitiva tiene una demanda perfectamente elástica, puede vender cualquier cantidad al precio de mercado, mientras que el mercado en su conjunto se comporta de forma distinta. ¿Qué ocurre con un monopolio? Bueno, pues un monopolista, la demanda del mercado, ante una demanda del mercado similar a la que tendría el conjunto de empresas de competencia perfecta, su demanda individual difiere de la de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque su demanda individual es la del mercado, es exactamente igual que la del mercado. Y esto quiere decir que el monopolista ya no se enfrenta a una demanda individual en la que puede vender todas las unidades que desee a un precio fijo, al precio de mercado. No.
el monopolista, la demanda del monopolista es tal que si el monopolista quiere vender más o menos unidades, el monopolista es consciente de que esto va a variar el precio al que va a vender en el mercado. Y por tanto lo que va a tener que hacer el monopolista es tener en cuenta tanto las unidades que quiere vender como el precio que esto va a generar en el mercado. Y por tanto, al tener en cuenta estos dos factores, va a cambiar bastante el comportamiento respecto a las empresas competitivas que simplemente veían el precio en el mercado y decidían cuánto querían vender.